El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. La endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas más comunes en pacientes en edad reproductiva y afecta la fertilidad y calidad de vida de quien la padece. Se estima que más de 400.000 mujeres tienen endometriosis en nuestro país, pero muchas de ellas no cuentan con un diagnóstico claro. Conversaremos de este tema junto al doctor Hugo Sorbino, especialista en infertilidad y endometriosis de Clínica MEDS. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por tratar este tema tan importante y que no hay una cifra establecida de la prevalencia en Chile, pero se estima un amplio espectro de mujeres que lo padecerían, ¿no? Sí, este número es un número aproximado debido a que esta patología afecta al 10% de las mujeres en edad fértil, es decir, entre 15 a 45 años. Por eso este número es estimativo de 400.000. Perfecto. Y comentábamos también que no todos cumplen con un diagnóstico. ¿Está subdiagnosticado? ¿Qué ha pasado al respecto al diagnóstico con la endometriosis? A pesar de la prevalencia de esta enfermedad, que es muy alta, se hace un subdiagnóstico debido a que se confunden con otras enfermedades y el problema principal de esta enfermedad es la normalización. Claro. Esa es la palabra clave, normalización. Normalización con respecto al grupo de cariño, de contención de la paciente, como son la madre, las hermanas, las primas, las amigas. Y el 68% de las pacientes tienen un diagnóstico equivocado y cuando ya llega donde un especialista, un ginecólogo, por ejemplo, y que le dice que es normal, ahí ya la paciente se siente aislada con respecto a esa enfermedad. Perfecto. Entonces, uno tiende a decir, ¿es normal que te duela, por ejemplo, en los periodos o entre los periodos menstruales, ¿no? Claro, no es normal que la paciente le duela la menstruación, que quede inhabilitada y que no pueda asistir a clase, a la universidad o a su trabajo. Eso no es normal. O también, por ejemplo, normalizar el dolor durante la relación sexual. Eso tampoco es normal que no sea placentero, que sea doloroso. Claro. Doctor, ya mencionó algunos que finalmente son parte de los síntomas de la endometriosis. Me gustaría revisar con usted una fotografía que apunta a los síntomas de esta enfermedad. Periodos dolorosos, dolor abdominal y lumbar, dolor con movimiento intestinal u orina, aparece otro de los síntomas, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, sangrado entre periodos, sangrado excesivo, fatiga, infertilidad, dolor en el coito. Usted ya mencionaba eso y el dolor en el periodo. ¿Este dolor qué tan intenso es? Porque finalmente somos muchas mujeres que algo nos duele. Entonces, ¿cómo identificar qué tan intenso es el dolor en el periodo, por ejemplo? Bueno, durante la menstruación se puede sentir un poco de molestia, pero molestia por la presencia de sangre en el abdomen, por la ovulación, un poco de hinchazón, pero no son más que molestias leves. El dolor invalidante, es decir, un dolor severo que inhabilita, que impide el diario día a día, el vivir día a día, ese hay que poner ojo. Como incapacitante. Incapacitante, que tenga que faltar al trabajo, que tenga problemas con la relación de pareja. Por ejemplo, en este cuadro tenemos la fatiga. La fatiga también es un síntoma que es bastante menospreciado, pero los pacientes andan con fatiga, una fatiga crónica. ¿Pero una fatiga que baja en los periodos, en el periodo menstrual, o que es permanente? Puede presentarse en ambos casos, pero habitualmente una fatiga crónica. Ya, y que empeora además el cuadro que la paciente tiene. Perfecto. ¿Y sangrado entre periodos también es una señal de alerta? No, es más inespecífico eso. Ya. Es más inespecífico. Lo más específico con la endometriosis es el dolor durante la menstruación y el dolor durante las relaciones sexuales. El dolor durante la menstruación se llama médicamente dismenorrea y el dolor durante la relación sexual se llama dispareunia. Los otros síntomas, por ejemplo, como el dolor al defecar, también es un síntoma importante, sobre todo que hace sospechar la patología cuando es el dolor al defecar durante la menstruación. Ya. Ahí uno tiene que poner ojo, Atención. ya sea dolor al defecar, también a veces pacientes que presentan diarrea durante la menstruación.
Claro, se mencionaba diarrea, estreñimiento, náuseas también, e hinchazón, que la hinchazón es un poco más normal, uno lo normaliza Sí, es un también. poco más frecuente, pero Sí. no con dolor. Perfecto. Doctor, ¿y con qué otras patologías se suelen confundir estos síntomas que suelen llevar a un subdiagnóstico de la endometriosis? Principalmente con el trastorno digestivo funcional o colon irritable, infecciones urinarias, alteraciones de la flora intestinal, dolores en la cadera, por ejemplo. Es bastante frecuente confundirlos con otras patologías, Perfecto. sobre todo con el trastorno digestivo funcional. Doctor, vamos a ver una otra lámina para explicar un poco qué es la endometriosis. Ahí si usted nos puede ir explicando, nosotros ya, todas las mujeres conocemos esta lámina, pero no sabemos en detalle por qué se produciría entonces la endometriosis. Bueno, mire, la endometriosis se define como la presencia de endometrio, todo el tejido que cubre la parte interna del útero, fuera de este. Perfecto. Fuera de este. O sea, un tejido que en vez de Estar dentro del útero, generarse está dentro afuera del útero. y se genera por distintas causas. La primera teoría es que ese endometrio migra a través de las trompas y se detiene en los órganos que están en la pelvis, principalmente. Esa es la primera teoría, es la teoría más frecuente. Y una vez que se queda, esas células, no sé, el tejido tiende a crecer, a expandirse. A expandirse y producir adherencia entre otros órganos, por ejemplo, entre el ovario, el intestino. Esa es la primera teoría. Como una obstrucción finalmente también. Una obstrucción podría ser, pero el sistema inmunológico habitualmente limpia estas células que están fuera de su origen. Pero, por ejemplo, para dejar bien claro esto, más del 90% de las mujeres cuando menstruan también pasa menstruación a través de las trompas. Y eso puede explicar por qué se pueden sentir un poco más hinchadas. Ya. Pero al 90% no le da endometriosis, es un 10%. Entonces hay una alteración específica que hace que ese tejido se adhiera a los órganos y persista en el tiempo. Y produzca inflamación, sangrado, dolor y alteración anatómica de la pelvis. ¿Y esa alteración se ha definido a qué se debería o tiene que ver con temas genéticos? Tiene que ver con un tema morfológicos? genético y ambiental principalmente. Esta es una enfermedad enigmática, es decir, cuando hay muchas teorías es porque no hay ninguna que pueda explicar claramente esta patología. Claro, que sea como causa y efecto, esto pasa por tal Claro, cosa. por eso que se estudia mucho y por eso que es una enfermedad interesante, pero además es frustrante porque no se le da un tratamiento definitivo a la paciente. Por eso que se define como una enfermedad crónica. Ya. Doctor, y además, antes de entrar al tratamiento, ¿hay factores de riesgo que implique que una paciente pueda tener más riesgo a sufrir esta Sí, endometriosis? el principal es ser hija de una mujer con endometriosis. Aumenta 7 veces el O sea, riesgo. esa herencia genética. Claro, no significa que la vaya a tener 100%, pero aumenta 7 veces el riesgo de tenerlo. Una pubertad, o sea, una menstruación inicial a edades más tempranas, tener ciclos más cortos, tener alguna alteración anatómica que impida la salida del flujo menstrual, principalmente. Perfecto. Doctor, usted además es especialista en infertilidad. ¿Cuál es la conexión entre la endometriosis y la infertilidad y cómo también pasa que les llegan muchas pacientes finalmente a buscar por ese lado y encuentran la Sí, endometriosis como... buena pregunta. Yo llegué al estudio, al tratamiento de la endometriosis a través de la medicina reproductiva. En esta patología, vamos a ver algunas estadísticas, esta patología afecta al 10% de la población en edad fértil femenina. De las parejas que consultan por infertilidad, 30 a 40% de la mujer tiene endometriosis en distintas etapas. Por eso es tan frecuente y eso llama la atención de que sea tan subdiagnosticada. De las pacientes que tienen endometriosis, el 50% podría presentar infertilidad. Por eso, para hacer el diagnóstico más específico, del 70% de las mujeres con dolor menstrual puede tener endometriosis. Entonces eso uno va viendo que se va cerrando el círculo con respecto al dolor.
pero en reproducción es muy, muy alto. Si uno empieza a acercar los números, a cerrar los números, uno tiende a pensar que 1 de cada 2 pacientes que consultan por infertilidad tienen endometriosis. Perfecto. Doctor, ¿y por qué este crecimiento del tejido fuera del útero causaría o provocaría infertilidad? ¿Qué lo explica? Es que hay varios factores por los cuales la endometriosis produce infertilidad. Altera todos los aspectos de la ovulación, todas las etapas de la ovulación. Altera el ambiente donde se encuentra el ovocito, el huevito, cuando cae a la pelvis, un ambiente inflamatorio. Altera el transporte, la motilidad de la trompa, es decir, cuando la trompa toma el huevito y lo traslada a través de la trompa y para que se encuentre con el espermatozoide. No. Hay una alteración anatómica. Si se adhieren los órganos, el huevito no puede encontrarse con la trompa. Claro. Además, hay una alteración en este tipo de paciente en la implantación. Es decir, cuando el embrión llega al endometrio, también hay alteraciones específicas de este endometrio. Es decir, todo se vuelve más difícil. Perfecto. Entonces, afectan distintos ámbitos para impedir finalmente la concepción en este caso. Exactamente. Doctora, los tratamientos, ¿qué tantos hay disponibles? ¿Qué tantos son disponibles para todos? Dependiendo, también deben fluctuar. Muchas veces hay tratamientos más caros o hay tratamientos más específicos o inespecíficos en el caso de la endometriosis. La verdad es que inicialmente uno tiene tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. El tratamiento médico está la de primera línea y la de segunda línea. La de primera línea es la que usamos habitualmente, que es trata con antiinflamatorios, con analgésicos y con anticonceptivos. En el anticonceptivo principalmente tratamos de bloquear la menstruación, bloqueando la ovulación y bloqueando la menstruación para que no tenga las molestias al ovular y al menstruar. Okay. Pero ese es un tratamiento sintomático y que podría enlentecer la presentación de algunos, por ejemplo, un quiste ovárico endometriósico. Yeah. La segunda línea tenemos medicamentos que bloquean la comunicación entre el cerebro y el ovario, pero este manejo es en caso de pacientes con mucho dolor intratable, para bloquearlo por un momento y que tenga una mejor calidad de vida por un tiempo. Yeah. Tenemos los agonistas y los pero ese es un fármaco... Es por un momento solamente. Ah, ya. Ya No es un tratamiento permanente pese a que sea una enfermedad crónica. Lamentablemente es por un periodo corto. Y después viene el tratamiento quirúrgico. Estamos hablando de la paciente con dolor. Claro. Y tenemos el tratamiento quirúrgico en distintos niveles de complejidad. Obviamente desde la endometriosis mínima a la endometriosis severa. La parte más difícil es la endometriosis severa, donde la paciente a todo nivel debe consultar en un centro acreditado y reconocido por el manejo de manera experta y seria de la patología. ¿Por qué hace ese punto, doctor? ¿Le ha pasado mucho? Sí, lo que pasa es que hay mucha desinformación en relación a la misma patología, desconocimiento en general en las especialidades médicas, también en la especialidad de ginecología, con respecto al diagnóstico. Yeah. Eso produce mucha frustración en la paciente. Claro, Entonces, si un dolor permanente que afecta la calidad de vida, etc. Entonces es bastante frecuente que la paciente que tiene endometriosis y consulta haya visto entre 10 a 15 ginecólogos. Eso es una cosa mundial. Yeah. Por eso que, bueno, ahora todo es más fácil porque uno pone en el computador, googlea y sale, usted pone dolor menstrual y sale dismenorrea, endometriosis. Entonces ahí puede ver con detención cuáles son los centros especializados en esto. Esta enfermedad se trata como una enfermedad crónica, por lo cual eso significa que es un tratamiento multidisciplinario. Claro. No es solamente el ginecólogo experto en el tema, tiene que estar de la mano de una unidad de medicina reproductiva, de una unidad de cirugía, de una unidad de manejo del dolor, kinesiología, medicina complementaria, radiólogos, ecografistas, enfermeras, fundaciones de apoyo, como la Fundación Chilena de Endometriosis, FUCHEN, que ayuda a las pacientes y las guía
y la guía por el buen camino para que pueda ser tratada de manera adecuada y no pierda tiempo. Porque eso también es otro problema, debido a que la paciente hay mayor prevalencia de infertilidad en este grupo de pacientes, y si pierde tiempo, Claro, ya tiempo es complejiza valioso. todo el panorama cuando uno llega a tratar a la paciente en relación a su deseo de embarazo. Claro. O sea, usted cuando se refiere al mal camino en ese sentido sería a especialistas que no son, que pueden ser ginecólogos, pero que no específicamente tratan esta patología. Hay mucho de Podríamos eso. ponerlo de otra manera, Ya. buscar el buen camino. Ah, ya. Y buscar los lugares La que optimista, son, vamos. claro, la optimista, hablemos del vaso medio lleno, buscar los lugares que sean reconocidos por el manejo integral, holístico de la patología, tanto lo reproductivo, lo quirúrgico, el dolor, psicológico, me faltaba esa parte, porque esta es una patología que altera, hay un gran deterioro de la salud mental. Ya. La paciente se siente aislada, sobre todo en aquellas pacientes que consultan por este dolor inhabilitante y le dicen que es normal. Ya. Entonces, tienen que faltar al trabajo, relación de pareja. Entonces, eso es muy, muy importante, el manejo de la salud mental. Claro. Incluso se estuvo hablando hace un tiempo en términos legislativos de dar un día laboral para las personas que tienen dolores menstruales profundos, pero visto desde este punto de vista hay que ir un poco más allá y que eso no, ni siquiera normalizarlo, ¿no? Que quienes presenten este tipo de síntomas, consultar a un especialista en la materia. No sé cómo expresarme con respecto a esa propuesta, pero en general yo lo vería con más detalle esa propuesta, porque hay que tener un diagnóstico primero de la endometriosis y dolor pélvico. O sea, Claro. eso es para... Está en discusión, así que Sí. todavía no es un hecho, Eso es verdad. pero pone en la palestra muchas veces eso que hablábamos, el dolor Sí. menstrual y cómo también atenderlo y Sí. no normalizarlo. Eso es muy bueno, es decir, pero llegar a un punto de equilibrio en relación a eso. Perfecto. Ya. Doctor, seguiremos hablando del tema. Ahora vamos a ir a una breve pausa. Recordarles a todos los que nos están viendo que pueden hacer llegar sus comentarios y preguntas con el hashtag El Especialista Responde. Y antes de irnos a la pausa, aconsejarle lo siguiente. ¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted pueda tener astigmatismo o miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Continuamos junto al doctor Hugo Sovino, especialista en infertilidad y endometriosis de Clínica MEDS. Doctor, habíamos comentado el tratamiento quirúrgico, pero me gustaría más detalles de aquello. Bueno, el tratamiento quirúrgico tiene indicaciones precisas. Son 3, para que pase Las lo tengan sencillo. claras. Clarísimo. El primero es cuando hay dolor que no cede con el tratamiento médico. Esa es la indicación más clásica. Eso en general. La segunda indicación es cuando hay un deseo de embarazo. Obviamente esto es general, no hay cada paciente es única, un universo diferente. Y el tercero es una alteración anatómica severa, es decir, que esté un órgano comprometido y que ponga en riesgo la salud de la paciente. Perfecto. Doctor, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag Con mucho gusto. El Especialista Responde? Marcel Ness, me costó. Tengo endometriosis profunda. ¿Qué alimentos debo evitar para disminuir los dolores? ¿Está vinculado la alimentación, por ejemplo? Sí, a ver, no soy el experto en el tema, pero en general se debe buscar la dieta antiinflamatoria, que lo básico es dejar el gluten. No es fácil dejar el gluten. O sea, está vinculado A los porque hay alimentos que evitar esas proinflamatorios. hinchazones. Esta es una enfermedad inflamatoria. Hay que evitar los alimentos proinflamatorios como el gluten. Ya. En general, la gran mayoría de las pacientes cuando dejan el gluten se sienten menos hinchadas. En algunas pacientes disminuye el dolor. Ya. Lamentablemente no en todas las pacientes. Claro. Dejar los lácteos. Ese es el segundo punto.
Y el tercero es bajar las carnes rojas. Ya. Pero para ver los detalles más finos pueden buscar dieta antiinflamatoria y buscar con respecto a los frutos rojos, todo lo que sea antioxidante. O sea, eso sería recomendable. Los Recomendable. frutos rojos, claro. etcétera. Pero hay gente más experta en el tema, eso en general. Perfecto. O sea, usted es experto en endometriosis, pero no en en la alimentación. Por eso tenemos que remarcar que usted mismo lo señalaba, ¿no? Es algo Sí, multidisciplinario. factorial, multidisciplinario, entonces hay que atender distintos puntos. Ahí está para la disminuir nutriólogo, el- nutrióloga y nutricionista. Esa Perfecto. es la parte que se me había olvidado en el esquema anterior. Perfecto. Entonces, lácteos, evitar también para un recordatorio, gluten y carnes rojas, Ya, ir bajarla. evitándolo si es que está vinculado también con la endometriosis. Pasemos a revisar otra de las preguntas que nos hacen llegar a través del hashtag El Especialista Responde. Profesora Nomádica nos pregunta, ¿ayuda la actividad física de qué tipo? En general, la actividad física aumenta el bienestar, tanto físico como mental, aumenta la endorfina, baja el umbral del dolor, y eso hace que la paciente se siente mejor, sienta menos fatiga. En general, eso es lo que le puedo decir. O sea, la actividad física en todo A todo ámbito nivel, sirve. en toda patología, en todas las etapas de la vida. Pero ¿hay alguna recomendación en específico, algún trabajo en específico en la zona abdominal, por ejemplo? Cuando uno envía a las pacientes con dolor pélvico a kinesiología, hacen ejercicios pélvicos, masaje pélvico, que hace que se liberen los músculos pélvicos y la paciente se sienta mejor. Mejore su calidad de vida. Obviamente ellas hacen mucho ejercicio en relación a la zona pélvica para mejorar su calidad de vida y mejorar también la actividad sexual. Claro, el yoga, el pilates, esas Todo eso que disciplinas son, tienen harto trabajo en el justamente, core, que hacen llaman, ¿no? el core y los ejercicios hipopresivos. Perfecto. Pasemos a otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Guise nos pregunta, ¿tiene un tratamiento efectivo? Dimos algunas luces aquí, pero... Sí, no existe el tratamiento definitivo, porque es una el enfermedad, radical esto soluciona es una el problema. enfermedad crónica y por eso el tratamiento es multidisciplinario. Ojalá tuviéramos un tratamiento definitivo para esto. Lo que es importante es consultar precozmente. Por ejemplo, tengo pacientes tratadas por endometriosis, por infertilidad y que llegan con sus hijas. Y ahí uno lo empieza a evaluar de manera precoz. Ellas están totalmente seguras que están en un lugar en el cual se maneja de manera integral la endometriosis. Y las empezamos a cuidar de pequeñas, 14, 15 años en adelante. Solamente lo principal es consultar inicialmente, siempre, en un lugar especializado y multidisciplinario. Y ojalá llegar pronto. Porque hay un punto que no dijimos, es que por todo lo que ya hemos conversado, el diagnóstico tarda entre 7 a 10 años en realizarse. Desde que comienzan los síntomas, 7 a 10 años hasta que se haga el diagnóstico. Entonces eso es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entonces, si la paciente quiere un tratamiento más adecuado y efectivo, tiene que estar en un lugar que le hagan el diagnóstico precozmente. Entonces, mientras más tiempo pasa, ya uno se hace un poco más duro el tratamiento que sea más efectivo. No sé si la paciente preguntaba por un tratamiento efectivo o radical. El tratamiento efectivo es, como lo dije inicialmente, tratamiento médico y después quirúrgico. Pero radical, solamente existe, el radical se habla de la extracción de los ovarios y el útero y todos los focos de endometriosis mediante cirugía. Perfecto. No sé si queda alguna de las preguntas que nos han hecho llegar. Maca Redondo, además de tomar pastillas para no menstruar, ¿qué otro tratamiento paralelo se puede realizar? ¿Hay algo natural? No sé si a qué se refiere. Puede estar confundiendo algún elemento, porque no sé, A ver, en el caso de los anticonceptivos... Si quiere hablar del dolor, supongo, hay manejo natural, por ejemplo, tratamiento complementario, por ejemplo, acupuntura, medicina china en general,
ejercicio, lo que hablábamos recién. Cuando hay un dolor intenso, aparte de la acupuntura también está la medicina canábica, una medicina canábica farmacológica. Claro. O sea, No andarse fumando. No. Medicina canábica ahí con los miligramos y hecho. Claro, la medicina. Y recetada en la para farmacia. Disminuir el dolor. En la claro. farmacia. Principalmente. Ya hablamos del deporte, la dieta, el cariño y la comprensión de la familia, que eso también hace que no se sienta sola. Más que nada, eso es lo natural. Eso es súper importante, pero también está otras cosas que no tengo base científica, pero está la aromaterapia, el biomagnetismo, ¿ya? Cosas que si lo pueden usar y se sienten mejor, por favor sigan usando. Usted lo ha hablado con sus pacientes, ya sabe los distintos ámbitos en que ella... No tengo pruebas científicas de eso, pero si le va bien, ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo? ¿Sí? Doctor Hugo Sovino, especialista en infertilidad y endometriosis de Clínica Med, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Habernos acompañado. A ustedes también, antes de despedirlos, queremos invitarlos a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo preparó un artículo justamente sobre este tema. También en el 24horas.cl pueden encontrar capítulos anteriores y compartir, por supuesto, este programa que tratamos distintas patologías médicas. Siguen las noticias. Nos vemos la próxima semana. Chao. El especialista responde.